El racismo en México. Buen día, jóvenes estudiantes. El tema de hoy se llama el racismo. Antes de empezar, quiero que me ayuden con algo. Piensen, únicamente piensen. ¿Alguna vez han escuchado frases como mejora la raza? ¿No hables esa lengua porque se oye feo? ¿Te pareces a un indio? ¿O qué bueno que saliste, güerito? Jóvenes, si la respuesta fue sí, entonces ya vivieron lo que hoy vamos a estudiar. Aquí va un dato que quiero que se les quede grabado. Según la encuesta nacional sobre discriminación del año 2022, realizada por el INEGI, casi 1 de cada 4 mexicanos declaró haber sufrido algún tipo de discriminación. Peor aún, esa cifra, en lugar de bajar, está creciendo. Esto significa que estamos hablando de un problema vivo, presente, y que nos corresponde enfrentar a todos, incluyéndonos a ustedes, que son la generación que viene a cambiar las cosas. Vamos a empezar por lo más básico, porque a veces usamos las palabras sin saber bien qué significa. La discriminación es un acto específico, un momento concreto en el que alguien trata mal a otra persona por alguna característica suya, por su forma de vestir, por cómo habla, por su color de piel o por sus costumbres. Es un hecho puntual. Por ejemplo, cuando en una tienda no atienden bien a una señora porque lleva puesto un huipil, eso es un acto de discriminación. El racismo, en cambio, es algo mucho más grande y más profundo. No es solo un acto, es un sistema completo, es estructural, lo que quiere decir que está metido en las leyes, en las instituciones, en la televisión, en la publicidad, en la escuela y hasta en la manera en que nos vemos al espejo. El racismo aparece cuando se descalifica a una persona o a un grupo de personas por su forma de vivir, por su apariencia física, por sus costumbres o por su color de piel. Y esto ocurre de manera sostenida, organizada y muchas veces invisible. Déjenme explicarles con una comparación. Imagínense una gota de agua cayendo sobre una roca. Esa gota es la discriminación. Se ve, se siente y luego pasa. Ahora, imagínense un río completo que lleva siglos corriendo sobre esa misma roca. Ese río es el racismo. Y aunque a veces no lo veamos porque pensamos que así ha sido siempre el paisaje, ese río es el que realmente está dando forma a todo. Como dicen los autores Ferrer y Bono, a quienes cita nuestra guía de estudio, la discriminación debe entenderse como un problema estructural que agudiza los desequilibrios sociales y que nos impide construir una verdadera sociedad democrática. Ahora, para entender por qué en México hay racismo, tenemos que viajar un poquito en el tiempo. ¿Sabían ustedes que durante la época colonial, hace unos 300 o 400 años,
Existían iglesias en la Nueva España a las que solamente podían entrar los criollos. Los indios y los esclavos africanos tenían prohibida la entrada. No era una costumbre casual, era una regla social y religiosa. Piénsenlo por un momento. Sus propios tatarabuelos, si eran indígenas, nahuas, totonacos o de cualquier otro pueblo originario, ni siquiera podían entrar a rezar al mismo templo que los descendientes de los españoles. Esa idea terrible de que unas personas valen más que otras por su origen es la semilla del racismo mexicano. Y esa semilla sigue dando frutos hasta el día de hoy. Después, cuando México se independizó en 1821, el racismo no desapareció, simplemente cambió de cara. Se transformó en lo que los estudiosos llaman una política de asimilación, que buscaba que la población indígena y afrodescendiente dejara de ser quien era, para parecerse primero a los criollos y después a los mestizos. De ahí vienen las frases tan tristes que todavía escuchamos hoy. Pierde tu lengua, vuélvete blanco, mejora la raza. ¿Les suenan conocidas? Estoy seguro de que sí. Y para que entiendan, estas frases no son bromas inocentes, son el eco de una presión social de 500 años que nos empuja a borrar nuestras diferencias, cuando precisamente son esas diferencias las que hacen hermoso y único a nuestro país. El mestizaje. Aquí les voy a pedir que piensen con cuidado porque este punto es delicado. En México nos enseñan desde niños que somos la raza de bronce, producto de la mezcla entre los españoles y los indígenas, y que eso es un motivo de orgullo. Y sí, es un motivo de orgullo, pero tenemos que mirarlo con ojos críticos. El problema está en que este proyecto nacional de mestizaje valora muchísimo el pasado prehispánico glorioso, las pirámides, Tenochtitlán, Moctezuma, los códices, pero al mismo tiempo no reconoce a los pueblos indígenas actuales como los herederos vivos de toda esa grandeza. Les pregunto, jóvenes, ¿no les parece contradictorio que admiremos a los aztecas en los libros de texto, pero nos burlemos del señor que vende tamales en náhuatl en el mercado? Que pongamos las pirámides en los billetes, pero que miremos feo a una persona indígena en la calle? Esa contradicción tiene nombre y se llama racialización. La manera en que una sociedad clasifica y ordena a las personas por su raza, etnia o apariencia, poniendo a unos arriba y a otros abajo. Y es importante que sepan esto. La racialización en México no afecta solamente a los indígenas, también afecta a las personas afrodescendientes, a los judíos, a los chinos, a los libaneses, a los gitanos y a todos los grupos que la historia oficial dejó fuera del cuento del mestizaje. Les voy a compartir un dato curioso que me sorprendió mucho. En México, el reconocimiento constitucional oficial de los pueblos afromexicanos como parte de la nación llegó apenas en el año 2019. Es decir, hace apenas unos años. Imagínense cuánto tiempo tuvimos que esperar para reconocer en papel una parte de nuestra identidad que lleva aquí más de 500 años. El racismo hoy. Ahora, les voy a compartir algunos datos recientes de fuentes oficiales para que vean que esto no es cosa del pasado. Según la encuesta nacional sobre discriminación, ENADIS, del año 2022, que realizan juntos el INEGI, el CONAPRED y la CNDH,
El 28.2% de las personas indígenas mayores de 18 años declararon haber sido discriminadas en el último año. El 35.7% de las personas afrodescendientes vivieron la misma situación. El 28.5% de las personas migrantes también reportaron discriminación. Y aquí viene un dato que duele. Las personas con tonos de piel más oscuros son discriminadas en mayor proporción que las personas con tonos de piel claros. Es decir, en pleno siglo XXI, en nuestro país, el color de piel sigue influyendo en cómo te tratan. ¿Les parece poco? A mí me parece una alarma encendida, que 3 de cada 10 personas indígenas reportan discriminación solamente por ser indígenas. No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de un patrón, de un sistema, de un problema que tenemos que enfrentar. Nuestro contexto. Y aquí hablemos de nosotros, porque todo esto no es algo que ocurre allá afuera, ocurre aquí, en Veracruz. Veracruz es uno de los estados con mayor diversidad indígena de todo México. En nuestra entidad se hablan 14 lenguas indígenas con 29 variantes, pertenecientes a 5 familias lingüísticas. Tenemos 47 municipios considerados indígenas, donde más del 20% de la población habla una lengua originaria. Y el náhuatl, esa lengua que muchos de ustedes seguramente escuchan de sus abuelos, de sus tías o de sus vecinos, es la lengua indígena más hablada en todo México, con más del 22% de todos los hablantes del país. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen algún familiar que hable una lengua originaria? ¿Cuántos han sentido pena de decirlo? ¿Cuántos han oído a alguien decirles, no aprendas esa lengua? Mejor, aprende inglés. Ahí, justo ahí, en esa frase aparentemente inocente, está operando el racismo estructural. Porque si el inglés es una lengua que abre puertas, el náhuatl debería hacerlo igual. Ambas son lenguas, ambas son conocimiento, ambas son herencia. La diferencia está en cómo la sociedad ha decidido valorarlas, y esa decisión no es natural, es política, es histórica, y se puede cambiar. ¿Cómo se manifiesta el racismo? El racismo no siempre llega con gritos e insultos. La mayoría de las veces llega disfrazado. Les comparto algunas de sus formas más comunes. La segregación, que es separar o excluir. En la época colonial era evidente. Iglesias solo para criollos. Hoy es más discreta. Zonas residenciales donde no se ve bien que entre cierta gente. Escuelas donde casi nadie habla una lengua indígena. Anuncios de televisión donde los protagonistas casi siempre son de piel clara. Los estereotipos, que son esas ideas fijas y falsas que se tienen sobre un grupo entero de personas, como pensar que todos los indígenas son pobres, o que todos los morenos son peligrosos, o que solo los de piel clara son bonitos. El colorismo, que es esa idea heredada de que de la colonia, de que entre más claro mejor, que por eso existen cremas para blanquear la piel, por eso existe la frase mejorar la raza. Nada de eso es inocente. Es racismo metido hasta en la publicidad que vemos todos los días. La invisibilización, que es cuando las personas indígenas y afromexicanas simplemente no aparecen en los libros, en las novelas, en los noticieros, en los puestos de poder, como si no existieran. Para reflexionar,
¿Por qué en las telenovelas los protagonistas casi siempre son de piel clara y los sirvientes de piel morena? ¿Por qué güero es un cumplido y prieto puede ser hasta un insulto? Imagina llegar a un restaurante. Al turista europeo lo reciben con sonrisa enorme. A ti y a tu madre que hable en náhuatl apenas si los voltean a ver. Esa diferencia de trato, tan sutil y cotidiana, es el racismo hablando, sin decir ni una sola palabra. ¿Qué podemos hacer? Y llegamos a la pregunta más importante de todo el video. ¿Qué hacemos nosotros aquí en la localidad? Primero, reconocer que el racismo también vive dentro de nosotros. Todos, absolutamente todos hemos crecido con estereotipos. El primer paso para combatir el racismo es notarlo en nuestras propias palabras y pensamientos. Segundo, cuidar nuestro lenguaje. Frases como naco, indio, trabaja como negro o pareces de rancho no son bromas. Son racismo disfrazado de humor y cambiar cómo hablamos es el primer paso para cambiar cómo pensamos. Tercero, valorar nuestras raíces. Si tu abuela habla náhuatl, totonaco o cualquier otra lengua, pídele que te enseñe. No lo escondas, no te avergüences. Esas lenguas son tesoros vivos que muy pocos países del mundo tienen. Cuarto, informarse y denunciar. Existe el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si ustedes o alguien cercano sufre un acto de discriminación, tienen derechos y hay instituciones que los protegen. Muy bien, jóvenes estudiantes, ya llegamos al final de nuestro video, pero en realidad estamos abriendo la puerta de este tema. Hagamos un repaso rápido. Aprendimos que la discriminación es un acto específico, mientras que el racismo es un sistema completo, estructural, que atraviesa nuestra historia y nuestra vida cotidiana. Vimos que en México este racismo nació en la época colonial, cuando había iglesias prohibidas para indígenas y africanos, y que después, con el México independiente, se transformó en una política de mestizaje que presionaba a la gente a perder su lengua y a volverse blanca. Vimos que hoy, en pleno siglo XXI, los datos nos muestran que el racismo sigue vivo. Casi 1 de cada 4 mexicanos declara haber sufrido discriminación y las personas indígenas y afrodescendientes son las más afectadas. Pero también vimos algo más importante, que ustedes pueden hacer la diferencia. Desde este tema, desde esta comunidad, desde sus propias casas y con sus propias palabras, pueden empezar a romper un ciclo que lleva 500 años repitiéndose. Porque aprender sobre racismo no es para sentirnos mal ni para cargar culpas que no son nuestras. Es para que cuando escuchen una frase discriminatoria en la calle, en la escuela o incluso en la casa, tengan el conocimiento y el valor para decir, eso no está bien y te voy a explicar por qué. Es para que cuando les toque decidir a quién contratar, a quién escuchar, a quién respetar, lo hagan por lo que esa persona es, no por cómo se ve. Y les dejo una frase para que se la lleven. Ninguna historia es una verdad absoluta. La historia se mueve, cambia y se transforma. Y depende de ustedes, jóvenes, decidir si el México que viene va a seguir repitiendo los errores del pasado o si por fin escribiremos juntos un capítulo donde todos quepamos con nuestros colores, nuestras lenguas y nuestras raíces, sin pedirle permiso a nadie. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal,
Dejen su like, comenten y compartan. Saludos.